Ya tenemos en línea a Laura Lavalle, quien es la actual presidenta de Mujeres por la Patria. Laura, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Bien, Pedro? Ante bien. todo, muchas gracias por la invitación. Gracias por Exactamente. acompañarnos. A ver, Laura, estamos realmente en una etapa del empoderamiento de la mujer en Latinoamérica. ¿Qué está pasando realmente con esta movida política y social en Iberoamérica que está generando realmente una gran expectativa a nivel internacional? Bueno, a ver, ¿qué te pudiera decir? Como ya sabrás, viví varios años en Venezuela, Ajá. 28 años. Ujú. Tenía contacto directo con Cuba, porque Sí. trabajaba en comercio exterior y era Ajá. mi principal cliente. Sí. Con esa experiencia, luego de haber sacado a mis hijos en el 2004 de Venezuela, Ujú. eh, luego después si te interesa te digo cuál fue el detonante, este, fui observando eh, a lo largo de mi recorrido por América Latina, tuve ese privilegio, primero por turismo, luego por trabajo, eh, que la mujer, por sus características, eh, es una innata luchadora, comenzando y mal llamada una simple ama de casa, que de simple no tiene nada, absolutamente nada, porque si te pones a ver, una ama de casa eh, tiene que hacer de niñera, tiene que hacer eh, de Sí, múltiples tareas realmente tiene que estar en toda la mujer, ¿no? O sí, sea, un pero poco, sobre sí. todo administrar no solo los Organizar, recursos administrar, sí. económicos que entran en la casa, Sí. ya sea producto del trabajo del esposo, de la Ajá. pareja, de Sí. lo que fuere, y si no, convertirlo poco en mucho, ¿no? Y de algo que puede ser no sustentable, ella misma ser autosustentable. Sí. Y eso la convierte en una mujer que se empodera. Claro. Y una mujer empoderada transmite su progreso no solo a los integrantes de la familia, sino también a la sociedad, a toda la parte de sus vínculos, en todos los lugares donde ella le toque desarrollarse. Eh, es así que comienza como un movimiento donde la mujer quiere eh, tener una mayor participación, eh, y yo no te diría que busca la igualdad con el otro género, sino más bien el complemento y, ¿por qué no, de acuerdo a sus méritos, pasarlo, sobrepasarlo y sobresalir? De hecho, anteriormente, en el pasado muy lejano, nunca se esperaba de que una mujer tuviera un cargo eh, administrativo de alto nivel en una corporación, pero mucho menos una mujer presidente y en el poder ejecutivo. Sin embargo, fíjate que podemos nombrar muchos ejemplos de ello. Sí. De todas maneras, ahí comienza el empoderamiento de la mujer. Luchar por un lugar en la sociedad, pero sobre todo para recobrar la dignidad y la cultura del trabajo. Cuando Es vos donde hablas... yo veo Sí. enfocada a la mujer. Vos hablas claramente de este enfoque que tiene hoy por hoy la mujer y donde vemos que hay varias organizaciones, organismos, fundaciones, asociaciones que la tienen como protagonista a la mujer. Esto de alguna manera las ha llevado a comprometerse tal vez para empezar a sanear lo que es la cuestión política y social de las naciones, teniendo en cuenta justamente que estamos de alguna manera siendo invadidos por hechos y acontecimientos que son muy graves para la sociedad, como es la tremenda corrupción, un tema que preocupa muchísimo y que algunos ya lo toman como algo natural, ¿no? Es muy llamativo esta cuestión. ¿Cuál es tu visión al respecto? Totalmente. A ver, con respecto a tu pregunta, yo te diría, desde mi perspectiva, Ujú. que la región, toda América Latina, Sí. ningún país está exento de escapar a la corrupción. Ajá. Eh,
Eso se debe, a mi parecer, a que hay una corriente de comunización de la región. ¿Está claro? Ujú, Entonces, hoy la mujer, eh, sin tener eh, grandes herramientas académicas, por sus características, ya por el hecho nada más de ser mamá, de ser nieta, de tener una sensibilidad especial, un registro del otro, ¿ok? Comienza a padecer lo que es el populismo. Y eso se ujú. ve en toda la región. Entonces, ¿qué sucede? Te rebelás. ¿Y de qué manera te podés rebelar? Te rebelás, pero no tirando piedras, te rebelás en la lucha, ya sea en la calle, porque la Ujú. mujer es aguerrida, Sí. es comprometida, Como que marca la eh, cancha en ese sentido, ¿no? Es quien va al frente realmente en situaciones complejas donde el hombre pero tal vez totalmente, no totalmente. termina O sea, animándose a tomar la iniciativa en algunos aspectos y situaciones. bueno, yo creo que la mujer es la que toma la iniciativa. Ajá. Lo podés ver en las marchas, yo lo he visto en el exterior, Ujú. mujeres que se paran frente a una tanqueta, como Sí. puede ser una María Corina Machado en Venezuela, Ujú, eh, eh, mujeres aquí mismo, ujú. vos ves las marchas, muy pobres, de asistencia masculina, si querés decirlo, llamarlo así, Sí. y la mujer va al frente con de muchas maneras. También, Ujú, como vos dijiste, hay muchas asociaciones, ONG, ujú, frentes, movimientos que defienden la injusticia y la lucha está, te diría, como enfocada en defender sus derechos, sí. ¿no? A través Ujú. de la libertad. ¿No se ha podido de alguna manera lograr alguna organización o algún organismo interno, digamos, privado que no sea dependiente de los estados en Latinoamérica, que pueda ir marcando la cancha y ir de alguna manera concientizando a la comunidad iberoamericana de que hay cosas que son muy desprolijas, producto de esta, a ver, inoperatividad y tremenda corrupción que se ve en muchos dirigentes en la, digamos, tradicional política regional, que conlleva que tengamos gobernantes que son impresentables, que son delincuentes, ladrones, que atropellan los derechos institucionales de la sociedad en su conjunto y que le generan una tremenda miseria y daño emocional, ¿no? Parte de eso lo hemos experimentado en estos tiempos de pospandemia, ¿no? Donde se especuló y se operó para generar un gran negocio, encubierto, por supuesto, por gran parte de esos pseudo líderes o dirigentes regionales, ¿no? Tenemos casos concretos, ¿no? Los enriquecimientos de la familia Castro, Los multimillonarios, enriquecimientos de la familia de Castro, de la alguna familia manera también lo que ha Chávez. pasado con la familia Chávez, con el actual presidente, el hombre que ve el pajarito que se baja Chávez y se le para en el hombro para decirle lo que tiene que hacer. O sea, todas estas payasadas, esta atrocidad que implementa una dirigencia totalmente corrupta en la región, que es especuladora, engañadora, guitarrera, perversa, porque también dice una cosa y termina haciendo lo contrario. En ese sentido, ¿cuál es la posición? ¿Cómo se para la mujer viendo que le van socavando la familia, que la van deteriorando porque le quitan la dignidad? ¿Cuál es tu visión Bueno, al mira, respecto? mi visión es que desafortunadamente Ujú. el populismo Sí. eh, es digamos, una corriente que tiende poco a poco a anestesiar Ujú. y no permitirles ver la realidad. Por ejemplo, en Cuba ya simplemente están resignados. En Ujú. Venezuela, sí, en Ujú. Venezuela te diría que todavía hay mujeres aguerridas Ujú. y en este caso eh, María Corina Machado, mi referente Sí. y compañera de militancia Ujú. cuando vivía allá, este, que no permiten todavía que se resignen. Ujú. Así escuches lo que nunca pudieras haber imaginado de un país como Venezuela. Ujú. Em, Hay otros lugares como por ejemplo Ecuador, la mujer es más sumisa, eh,
Colombia totalmente invadida por el narcotráfico, por la pobreza, porque no es lo mismo pobreza que desigualdad, Sí. no confundamos. Ujú. Entonces, Chile va camino a eso. Entonces la mujer se da cuenta de a poquito que necesita rebelarse ante eso. Ajá. ¿Y cómo lo hace? A través de ONG, a través de gritar, de alzar su voz de la manera que pueda y Ujú. que se lo permitan. Si bien la pandemia fue un desastre en muchos aspectos, también es como cuando pasa el tsunami y después de que termina el tsunami vos ves lo que queda, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, Ahí es donde se empieza a tomar conciencia de la realidad, tal vez el tsunami que destroza todo, ¿no? Concientiza a las poblaciones para darse cuenta que están siendo manipulados y engañados, porque también convengamos que hay una obsecuencia de un alto porcentaje de las poblaciones que admite este tipo de cuestiones. Por eso la especulación de los políticos y esa manipulación perversa que se ve constantemente en los últimos tiempos, ¿o no? pero totalmente, o sea, eh, yo creo que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Ujú. Y este tsunami Sí. que dejó ver las bajezas más profundas Ujú. de quienes están al frente de Sí. los diferentes países, sobre todo de nuestro país, ¿no? Donde la mujer se da cuenta, y siempre digo, esto ya es un territorio con habitantes y no una república con ciudadanos. Ajá. ¿Te das cuenta? Entonces, quien tiene claro ese concepto, comienza primero por defender la soberanía, defender la justicia, pero no la justicia social a través de planes, Ajá. no, sino tender puentes para crear un desarrollo dentro de esas mujeres que han tenido una primaria, han Ujú. tenido una secundaria, y han tenido que reinventarse para poder, digamos, en este momento en Argentina sobrevivir Claro. y seguir manteniendo el mismo estándar, no, no lo van a poder mantener, es imposible. Ahí está, pero ese deterioro, vos hablas justamente, poder mantenerse, ¿no? ¿Cómo hace un jubilado, una persona de la tercera edad, que se ha sacrificado, que ha trabajado toda su vida y recibe 30.000 miserables pesos por mes, mientras tenés un político que recibe 3 millones de pesos por mes, un intendente que recibe 1.700.000 pesos por mes, senadores, diputados, los supuestos representantes del pueblo, que se manejan con una incoherencia vergonzosa, con 50, 70 asesores, y bueno, sueldos realmente altísimos. ¿Qué pasa con esa, digamos, diferenciación y esa desprolijidad que genera justamente la política en tiempos de supuesta democracia que demuestran no hacer lo que justamente el pueblo les ha solicitado que hagan? ¿Los Bueno, sistemas mira, democráticos están fallando en la región? O sea, ¿han sido capturados para ser manipulados vergonzosamente por gente perversa, de alguna manera? ¿Inmoral? yo, ¿Faltos de yo, ética? yo creo que el sistema democrático por ahora es un sistema, eh, es ideal, siempre y cuando esté al frente gente, digamos, honorable, Ahí por está. llamarlo, Ujú, ¿ok? ujú. Pero desgraciadamente, No, si no vamos a hablar acontece, de eso no Argentina, pasa. Ujú. Eso no, no no, está aconteciendo hace eso no mucho tiempo. pasa. Eso Ujú, no pasa. Y como estamos hablando del rol de la mujer dentro de la sociedad argentina ujú. y dentro de la política argentina, Sí. hay algo que esas injusticias, no solo en los jubilados, en los pensionados, en las mamás que tienen que cambiar de escuela a sus niños, de que hoy en vez de comprarles sus colores, donde yo estoy totalmente en desacuerdo de gastar tanto en útiles escolares, o sea, hay que hacer toda una reforma educativa cuando con un lápiz aprendés igualito, o sea, y además aprendés valores. Pero eso no es Eh, parte del consumismo gestado por justamente la manipulación del sector empresarial y también político que aprovecha estas circunstancias para generar un mayor para crear una movimiento. diferencia Claro, y y ahí así está generar la división. claro, las diferencias sociales lo van marcando ellos mismos de alguna manera, ¿no? Exactamente, y son todas empresas aliadas al Estado, Ahí está, corrupto. claro. Ujú. ¿Te das cuenta? Porque vos con un lápiz haces lo mismo que con un
no sé, con una caja de 24 creyones o lápices de colores o marcadores, como le llamen aquí, hacer lo mismo. Pero la mujer, eh, ante todo eso, despierta el sentimiento de la impotencia. Y cuidado Ujú. con ese sentimiento, A ver, porque ¿qué porque, pasa ahí, a no? ver, ¿Cómo se va desarrollando? O sea, ¿qué va generando eso que vos decís claramente, que es la impotencia de no poder de alguna manera concretar lo básico que tiene que tener un ser humano? Hablamos de la educación, hablamos de la salubridad, hablamos de la seguridad, hablamos de la libertad de los individuos, ¿no? No es poca cosa. bueno, vos ves en este momento que la sociedad, sobre todo en la mujer, independientemente de por el tema de inseguridad, el Sí. cual no le están prestando ningún tipo de atención para nada, pero la impotencia genera, la podés transformar. O sea, pero no toda mujer con su impotencia Ujú. puede reaccionar de la misma manera. Y para mí están bien todas, porque esa Ajá. impotencia proviene de una sociedad que no da respuestas, de una sociedad Que está que, adormecida, que no que está encuentra el rumbo anestesiada, porque o sea, está que está de realmente espaldas estresada, a la ¿no? realidad de su pueblo, ¿te das cuenta? Y a Ujú. las necesidades de su pueblo. Eso es grave, es muy delicado lo que vos me estás diciendo, porque realmente de alguna manera representa darle vía libre para que los corruptos sigan haciendo lo que quieran y aprovechando la situación para seguir agrietando más de lo que está la población. O sea, a río Totalmente, revuelto, ganancia de pero entonces pescadores. ahí es cuando eh, ante la impotencia, Ujú. desde el lugar común de una ama de casa o Sí. de una persona que pierde su trabajo o de una persona que trabaja en negro o que simplemente no le alcanza para vivir porque no le alcanza, Ujú. están sobreviviendo. Bueno, un país ya donde ha llegado al 50% de pobreza, o Eso ya sea, está todo no dicho, te lo estamos dice hablando de todo. Mm. Argentina, no estamos hablando ni de Haití, no estamos hablando ni siquiera de países que hace años, décadas atrás le llamábamos países bananeros. ¿Te Sí. das cuenta? Esa impotencia eh, se está transformando en que no te dejo pasar una más. Ujú. Y a través de varios canales. Por un lado, la educación de esa gente que lo perdió todo Ujú. y tratar de transformar lo que tiene, porque también han aparecido muchos talentos durante esta Seguro, pandemia. sí. Ujú. ¿Ok? Pero Muchas, como que muchas todavía mujeres. no han sido reconocidas, no han sido valoradas, ¿no? Como deberían serlo. O sea, todavía están como en un segundo o tercer plano. Es por lo menos lo que yo puedo estar visualizando en estos tiempos, ¿no? Como que gana Bueno, más la viveza criolla, la especulación, ¿viste? El hecho de ser camaleónico permanentemente y prestarse al juego de esta perversidad inmoral que tiene gran parte de la sociedad porque acompaña de alguna manera este proceso. Si no, no por estaríamos supuesto, viendo lo que vivimos, ¿no? totalmente lo has descrito muy bien, o sea, es perverso, Ujú. es perverso. Y cuando a la mujer le tocan lo más querido, como por ejemplo los hijos, Sí. ¿sí? Yo te digo, o sea, yo saqué 2 hijos de Venezuela, Ujú. venezolanos por nacimiento, Sí. ciudadanos argentinos por derecho, Ajá. se formaron en buenas universidades, uno es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad San Andrés, el otro era diseñador gráfico, y te digo, el de diseñador gráfico se fue del país. Entonces, yo que sufrí el desarraigo, Sí. que luego sufrí algo que la gente no llega a comprender, pero que Ujú. se sufre muchísimo, y es el rearraigo, donde te Sí. encontrás un país decadente, donde venís de un país que se le llamaba bananero, y Ujú. resulta que en educación les llevaba 1000 cabezas al mejor colegio de aquí. Ujú. Y no lo digo por vanidad porque sean mis hijos, lo pude Sí. comprobar. Ujú. Entonces dije, ¿qué pasó con el colegio cuando yo vivía bueno, sigo viviendo en San Isidro, Ajá. e iba y había ese respeto, esos códigos o valores? No, para nada. Entonces, de a poco, la mujer cuando le tocan los hijos, y los hijos no es que solamente se sientan frustrados, Ujú. crean un estado dentro del núcleo familiar eh, donde comienza esa frustración de los hijos a transformarse en rabia.
y entonces se sienten impotentes, y ahí es donde todas las agrupaciones, que son muchísimas, eh, comenzamos a unirnos donde haya propuestas, Sí. ya sean petitorios, Ujú. change.org, eh, no sé, marchas, eh, donde esa propuesta, una vez consensuada con el resto de las diferentes asociaciones de las cuales formamos parte, la llevemos a la acción. Ahora, ¿no hay en eso que vos planteás también una cuestión de aprovechamiento de algunas personas por la vanidad, por la especulación que tienen, por sobresalir unos ante los otros, que se va perdiendo justamente potencia para generar un reclamo genuino de los organismos, de las entidades? Porque eso también lo vemos, inclusive tomando un claro ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, con las asociaciones que trabajan justamente para respaldar los reclamos de la sociedad, que son cientos de miles. Por ejemplo, si yo te doy un caso puntual, lo que pasa con las empresas de servicios, ¿no? Esas entidades que están ahí vigentes, algunas de estatales y otras privados, ONG, etcétera, que supuestamente están para respaldar y apoyar los reclamos de la sociedad. Un caso, por ejemplo, no sé, las empresas de servicios públicos, del gas, de la electricidad, que no le resuelven tampoco nada, ¿no? O sea, están ahí como sin tener una presencia efectiva que actúe adecuadamente de acuerdo a las circunstancias, porque por ejemplo tenemos casos de cientos de millones de personas que han reclamado excesos en la facturación de los servicios de gas, de la energía eléctrica, y pasaron meses y años y no lo resuelven. O sea, no hay una complicidad ahí también entre parte de esas organizaciones, organismos que se complotan y que después acuerdan con los crápulas del Estado o los operadores momentáneos que están en los cargos del poder público para negociar y acordar, justamente generando mayor corrupción? Totalmente, o sea, yo creo que ya la gente está concientizada en ¿Y cómo eso. hacemos para Ah, desactivar eso? Porque eso es lo grave. O sea, ha pasado tanto tiempo, han pasado tantos años, la sociedad no ha logrado desactivar este antro de corrupción que se genera dentro del propio Estado. lo que pasa es que, a ver, estás hablando, y hablo por mí, por Sí. Laura, Ujú. ¿ok? A ver. Yo veo situaciones a plazo, en corto plazo, a Ujú. mediano y a largo plazo. A Sí. largo plazo posiblemente no lo veré, ¿ok? Pero Ujú. hay que hacer trabajos paralelos. Mientras vos vas fomentando a través de las organizaciones los valores que se han perdido, no hay Ujú. nada. O sea, todo lo que pueda venir del Estado es cero. Es Inexistente, en una palabra. totalmente, Ujú. totalmente. Perdió el timón, está a la deriva, eh, pero luego surge una oposición débil, muy, muy débil, que tampoco acciona. O sea, que tampoco se le pone de frente. Ajá. O sea, porque, a ver, Eso en la práctica lo vemos hoy por ejemplo, tomando el ejemplo de lo que pasa en la Argentina, eso se da justamente, ¿no? De querer ser uno más que el otro y de las peleas internas que termina degradando también la política y la sociedad no termina de entender qué es lo que está pasando. ¿Es un bueno, a ver, aprovechamiento eso? ya ¿Es una sabemos que el especulación? oficialismo, ya sabemos que el oficialismo, como vos dijiste, es inexistente. O sea, Ujú. le ha dado la espalda a, totalmente a su Al pueblo, a pueblo. la Ok, gente, sí. Ujú. ok. Entonces, después tenemos eh, la oposición. Ujú. Una oposición débil, una oposición donde surgen las peleas de egos Ujú. entre ellos Claro, ahí mismos. está. Entonces, en esa pelea se va yendo el tiempo, Ujú. nos vamos empobreciendo más porque no pueden surgir las ideas. Yo que soy esencialmente liberal, lo Sí. confieso, Ujú. esencialmente liberal, este, donde creo que por ahí es el camino, Ujú. estoy segura que por ahí es el camino, pero fíjate, la oposición ahora está muy dividida, algunos se quieren acercar al liberalismo, Ujú. otros, eh, yo encuentro tres figuras dentro del liberalismo, una que es de total y absoluto relato de sentido común, Por ejemplo. otro, Ujú. otro
que me gusta A ver, y mucho. por ejemplo, dame un caso, un ejemplo, dame nombres. José Luis Ajá, Esper, por ajá. ejemplo, Y, por el cual milité en provincia de Buenos Aires. sí, pero ¿cómo ves, Eh, por ejemplo, te llevo, vos hablas de una persona, pero te lleva a otra, por ejemplo, que fue candidato y que hoy es diputado como Javier Milei? ¿Cómo lo ves posicionado dentro de lo que es el contexto del liberalismo? Porque hay como un doble discurso también, ¿viste? bueno, lo que pasa Renegás es de la casta que política y después vos hay que terminás diferenciar siendo también lo que permeable a es. esas cosas. Sí, sí, Pedro, pero hay que diferenciar lo que es ser liberal, que es una Ujú. filosofía de vida, Ajá, ¿ok? Luego aplicada a la sociedad con sí. sentido común, estilo José Luis Esper, y Ujú. luego tenemos el liberal libertario, Ajá, que es otra cosa. que es otra cosa, Bien. ¿ok? Ujú. Donde en sus propuestas el Estado, por ejemplo, eh, Javier eliminaría el Banco Central. Ujú. Luego tenemos, después te hablo de los tres, o sea, y luego tenemos la figura de, para mí, un señor que es radical, pero que Sí. como todo el mundo evoluciona, Ujú. ¿ok? Ese es Ricardo López Murphy, Ajá. donde para mí muchos criticaron su adhesión a Juntos por el Cambio, pero él hizo su lista y para mí fue muy estratégico, Ujú. pero tiene trayectoria, tiene firmeza, también sentido común. Ahora, Javier Milei, ¿qué me gusta de él? Yo creo que estamos en una situación en el país donde necesitamos un sacudón. Sí. Y Javier tiene ese poder, Ujú. sobre todo en los jóvenes. ¿Y qué pasa con el entorno de Milei? Porque eso es lo que le preocupa a mucha gente, ¿no? O sea, ese encajonamiento que está viéndose, está teniendo en los últimos tiempos. El ingreso de Maslatón, con quien en algún momento no estaba muy de acuerdo, o sea, esa discusión interna, y vos pones como ejemplo también la postura que tiene José Luis Esper, López Murphy, que es muy contradictoria con lo que dice y hace Milei también, ¿no? O sea, eso es producto justamente del desconcierto que tiene gran parte de la población argentina, producto de esta perversidad que nos viene afectando hace añares. Es lamentable que los liberales no se unan, porque Ujú. tenemos gente maravillosa, como por Ajá, ejemplo Gustavo Lázari, sí, ujú, tenemos Adorni, claro. tenemos a Gustavo Segre, Ujú, muchos pertenecientes a Unidos, después Republicanos Unidos, ujú. etcétera. Pero eh, con respecto al entorno de Milei, A ver, he observado a través de su corto pase por paseo por la política, sí. porque, Ujú. señores, o sea, francamente, 6, 7 meses la campaña que Ujú. hizo para lograr el porcentaje que logró fue muy Sí. exitoso. Pero Entonces, también ¿a qué se...? demuestra a la vez que hay justamente una falta de credibilidad de la población porque va para cualquier lado. O sea, así como estamos hablando de un populismo decadente que tiene la Argentina y varios países de Latinoamérica, justamente la falta de respuesta que no tiene la sociedad lo lleva a eso, a tal vez tener una confusión y a optar por una alternativa que no es la adecuada, que no es la que lo va a beneficiar en el futuro. ¿O me Bueno, a equivoco? ver, mucha gente, perdón, y vos lo habrás oído, ay, no me gustan las formas de mi ley. Ujú, A mí me importa tres bledos hoy como está Argentina, ujú, las formas de cualquiera. ¿Te ujú. das cuenta? A mí me interesan los hechos. Claro. ¿Cuáles son Lo las que pasa respuestas que que pueden dar? mientras tanto son relatos. ¿Te das Ujú. cuenta? Entonces, una cosa es el relato y otra cosa son los hechos. Por eso me inclino más al que haya tenido una trayectoria, me inclino más Claro. hacia quien haya tenido un discurso y Ujú. lo haya conservado durante eh, Está bien, porque eso más de demuestra 10 que uno 20 tiene que años. tener cierto raciocinio, pero con una sociedad confundida como la que tenemos, ¿no? Totalmente deteriorada porque está en una situación de ver cómo hace para subsistir en el día a día. Cuando vos tenés presión, justamente de esto que hablamos, ¿no? Del populismo, los planes sociales que no le dan ningún tipo de respuesta a la sociedad porque lo No, siguen además que ya manteniendo el en la plan miseria, social no ¿no? te alcanza y el país no tiene dinero. Por eso, bueno. Entonces, cuidado Mm, donde se vaya a encender la chispa, ajá. ¿Dónde se porque van enciende justamente? ¿Dónde se puede encender la chispa? O sea, los saqueos, en una situación crítica como los tiene la saqueos por Argentina. hambre, Ajá. los saqueos por hambre. ¿Y quién va a salir ahí? Ujú.
¿Quién crees que va a salir ahí? No sé, pero para mí los veo, por ejemplo, no quisiera hablar de esto porque tampoco lo quiero, quiero hacer un incentivo, pero es muy probable que haya los saqueos, Ujú. luego venga, no digo una guerra civil, pero sí algunos días de encuentros Turbulencias, bastante, y más turbulentos. que, Ujú, y sí, y más que estos del oficialismo, estas lacras, ujú. ¿ok? Estos inescrupulosos, discúlpame los términos, pero no encuentro, bueno, rata le quedaría mejor, este, eh, quieren muertos, Ujú. quieren tener motivos para adjudicarle Se la especula culpa con a eso, ¿no? alguien. En la Argentina, a ver, parece que se vuelve a repetir el mismo ciclo ya conocido, ¿no? Donde se especula con esto cuando se pierde poder, se pierde confianza. Los políticos manipulan y de manera camaleónica se prestan a este juego y van, de alguna manera incentivando o generando esta situación, digamos, de alta tensión para sacar provecho de la situación. Ya lo sabemos, aquellos que Bueno, y tenemos entonces algunos ahí te lo años sumo. lo hemos vivido, ¿o no? Totalmente, y tenés entonces las ovejitas Ajá. que sin querer van entrando en el corralito, ¿no? Y después de ahí van al matadero. Es decir, entonces tenés un Milei que frena eso con el relato. Y Ujú, eso atrae mucho. ujú. Pero cuidado con los que siguen a Milei. Claro. ¿Es La la solución? juventud. Ahí está el tema. ¿Es una solución razonable en una sociedad que está descontrolada y que está con un nivel de tensión tremenda? ¿Hay un aprovechamiento también de estos dirigentes para especular con esa cuestión? Porque Yo ya creo, tiene experiencia la Argentina, ya hemos padecido esto en varias oportunidades. No hay concientización, o sea, no hay una bajada de línea de la dirigencia de la oposición que le ponga freno y límite a esto, de decir, bueno, raliemos a determinados personajes porque le van a hacer más daño al país de lo que tiene en este momento. bueno, a ver, ahí tenés a Juntos por el Cambio Ujú. dividido en dos, Sí. entre los radicales Ujú. y el PRO. Y el PRO, Porque, claro. Ujú. a ver, seamos sinceros, quienes ganaron las elecciones fueron los radicales, no Ujú. fue la gente del PRO. Claro. Pero también hay ¿Ok? divisiones internas dentro del mismo radicalismo Dentro de los y tenés la radicales, división interna dentro del mismo PRO. O sea que, o hablando en sea, criollo, son una entonces, bolsa de gatos que se pelean para manotear lo que puedan y cuando inclusive vos le haces alguna consulta, alguna pregunta, se ofenden, se enojan, ¿no? O sea, en vez bueno, de que se tratar de ser ofendan y que se respetuoso, enojan, que se bueno, enojen, es hora ujú, de que se enojen, claro. es hora de que Más todo enojados el estamos mundo se nosotros que enoje. vemos los desastres que hacen, ¿no? Habría que plantear esa cuestión. El pueblo, la Bueno, sociedad está caliente, está tenés, enojada porque tenés son incompetentes. bueno, vos tenés ahí una lista, que es la Reta, Vidal y tal. Ujú, Yo la multiplico por cero, listo, no me sirve ninguno. Luego tenés una postura de Patricia Bullrich, ujú, eh, obviamente no es mi candidata ni mucho menos, pero que se está tratando de acercar mucho a Milei, ujú. porque sabe lo que atrae. Sin embargo, Milei por eso creo que no le está dando tanta importancia a su entorno. Y sobre lo que dijiste de Malatón, mira, es una figura, yo te diría anecdótica dentro del entorno para Ujú. distraer, Ajá. ¿ok? Y es estrategia. Ujú. Pero Eh, con el respaldo que tiene de algunos grupos corporativos mediáticos, se nota que hay una operación, hay una movida que de alguna forma desestabiliza lo que es la credibilidad que puede llegar a tener este candidato, hoy diputado, por ejemplo, ¿no? Yo inclusive lo he entrevistado varias veces, lo he llamado, inclusive le propuse ayer tener un derecho a réplica justamente por todos estos cuestionamientos que tienen, y ahora se empieza a negar. Eso es lo llamativo de algunos candidatos de la política argentina, que cuando les conviene se prestan al diálogo. Cuando vos decís algo realmente que a veces, ¿no? Los sensibiliza, ya como que se enojan y cortan lo que es la comunicación democrática que debe tener un candidato. Eso lo está demostrando por lo menos con nosotros Javier Milei, ¿no? eh, Se encierra porque tiene temor a que le saquen los trapitos al sol o está tratando de cubrirse de alguna cuestión especulativa por el entorno que tiene. bueno, yo creo que Javier Milei tiene un poco de las dos cositas que vos acabás de nombrar, Ujú. pero sobre todo impera ahora el afán por hacer territorio, territorio, Claro. territorio, Ujú. territorio y ver cuánto va Sí, midiendo.
Pero eso no es poco medir. no le puede jugar en contra, vos que sos una mujer que has estado en diversos países con situaciones críticas, hablando de la problemática socioeconómica. ¿Eso no le genera una seria conflictividad dentro de su propio entorno y no le genera también una inestabilidad emocional que de pronto puede afectar su futuro político? Bueno, yo tendría cautela, o sea, para mí Milei no sería un personaje presidenciable, por Claro. ejemplo, Ujú. ¿ok? Pero sí sería un buen ministro o Ajá. un asesor de un buen ministro de Claro. Economía, Sí. ¿ok? Ujú. Yo lo ubico ahí. Claro. Ahora, si vos vas y me pones los ejemplos de su personalidad o de los trapitos que le puedan sacar o no, eh, Demuestran que hay cierta volvemos a lo inestabilidad, mismo, ¿no? Que pero volvemos a lo. hay una Pero Pedro, inestabilidad real ahí, por lo que se ve. O pero sea, ujú. Pedro, el A que ver. esté exento que tire la primera No, 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 piedra. ¿De totalmente de quién acuerdo. no Sí. tiene mochila? Ujú. La tengo yo, la tenés vos, Todos. la tienen Ujú. de al lado, Ujú. todo el mundo. Más pesadas, dependiendo de dónde estés Ujú. parado. Ajá. Entonces, obviamente, si él es una persona que su objetivo es llegar a la presidencia, le va a Ujú. pesar más su mochila, que a lo Ujú. mejor es más liviana que la mía, no Ajá. sé. ¿Te das cuenta? Pero yo creo que él está midiendo muy bien a nivel territorial, que no es poco medir 14 por ciento a nivel nacional, Sí. y estamos a 2 años, Ajá. pero yo creo que él va a ir solo porque Patricia Bullrich no va a cruzar el charco, él menos. Ya hemos tenido experiencia, las duplas de la Rúa, Chacho de la Rúa, la dupla Totalmente. Kirchner-Scioli, o sea, todas estas coaliciones de Lilita Carrió van desgastando realmente a la misma dirigencia porque cada uno tiene sus Yo intereses creados, lo ¿no? lamento profundamente, ¿no? Esa coalición, porque si no, mira, hubiese sido presidente Ricardo López Murphy, por quien milité en Caracas, Ajá, cuando la tercera presidencia de Menem, yo sí, milité por él, y ajá, bueno, eh, en fin, sería hoy otra la Argentina, estoy claro. segura de ello. Ujú, Eh, Luego tenemos a José Luis Esper, creo que va a comenzar un trabajo a nivel territorial muy ujú, importante ujú, para ver si se puede medir ujú, y ser candidato presidencial o bien gobernador de la provincia de Buenos ujú. Aires. Eh, y tengo entendido de que Ricardo López Murphy, por lectura, no por fuente fidedigna, por lectura, está cerrando filas con Patricia Bullrich. Eso puede Sería una suavizar, buena claro, fórmula puede suavizar como las para tensiones, ¿no? mantener, perdón. ¿Eso puede suavizar las tensiones internas que hay en el campo político de alguna manera? Y yo creo que sí, por lo Ujú. menos como un momento de transición ya estamos en el subsuelo, ni siquiera estamos en el Claro, piso, no existimos, no sí. Ujú. existimos, no existimos. Date cuenta que, Estamos tocando el mira, te voy a precipicio. poner un En ejemplo. realidad lo que vos decís es un claro ejemplo de estamos tocando el precipicio, ¿no? ¿Y cómo hacemos para poder Estamos en el abismo, o evitar, sea, pero claro, ya nos caímos, llegar al ya fondo pasamos de el él? subsuelo, ya somos Ujú, el fondo del cráter, ujú, no existimos, somos un pedazo de tierra ujú. con algunos habitantes, o sea, no, mira, te doy un ejemplo, claro, más o menos un promedio de 1.000 venezolanos se están volviendo a Sí, Venezuela. sí, lo he escuchado. Lo he hablado con varios de ellos. En las últimas horas he dialogado con varios venezolanos y venezolanos me dicen eso, que no sé, se cruzan, si pueden, del otro lado del charco, se van a Uruguay o se vuelven a sus países Se van porque, los fines de semana a Uruguay a claro, recibir propinas, regresan aquí, pero otros, claro, no podés mandarle dinero. Venezuela ujú, está carísimo. ujú. Eh, pero para vivir como viven acá, porque trabajan en negro, el dinero no les alcanza, gente preparada, Sí, sí, están educada, porque es una hacinados, muy hacinados. buena emigración, Sí. Ujú. muy buena. Que no se supo Este, aprovechar tampoco. La Argentina no maduró en eso, ¿no? O sea, ahí una inmadurez una política, inmadurez una inmadurez tremenda, sí. ciudadana, Ujú, ujú, y después tenés la gente que ujú. a mí no me interesa la política, me cansó la Claro. política, Ujú, es aburrida la política, yo ujú. no voy a cambiar el país. Claro. Yo esa gente realmente no la puedo comprender cuando tenés un hijo Es que triste no ver sabe eso, qué sí. hacer con su vida, que no Ujú, sabe qué hacer con sus estudios, ujú. que no sabe, cuando vos tenés que estar en el resuelve del día a día, cuando tenés que darte cuenta que
o comprás un limón o comprás 2 tomates. O sea, cuando sacás ese tipo de cuentas, si vos decís yo no me voy a involucrar en la política, y discúlpame, pero sos un mediocre. Claro. Ahora, Laura, eso demuestra la bajeza y la pérdida de raciocinio que tiene gran parte de la sociedad argentina en estos tiempos, porque ha ingresado en un nivel de decadencia muy patético, muy lamentable, ¿no? O sea, como que Cuidado con la está el cuidado con la sálvese quien pueda. resignación, Ahí está el cuidado otro con la tema. resignación. Claro. Eso que vos decís, esa palabra, la resignación, se ha profundizado mucho en gran parte de la población argentina, ¿no? ¿Crees que eso puede jugarle en contra al propio ciudadano? Porque evidentemente al no comprometerse habilita para que los sistemas de corrupción, de vandalismo, Avancen, avancen, exacto. avancen, Bueno. avancen. Entonces ya Ujú, después sos parte de una cosa, de algo que le llaman sistema, ujú. y se acabó. O sea, eh, no tenés incentivos, no tenés un motor. Sin Ajá. embargo, para eso, por suerte, la mujer, por esas características que tiene innatas, eh, tiene diferentes espacios y alza la voz cuando la tenemos que alzar, ya te digo, a través de muchos medios, hoy por hoy, Mujeres por la Patria, con un espacio por una América Latina libre, porque no solo hay que verse el ombligo, hay que ver lo que pasa alrededor. ¿Te das cuenta? Somos todos producto de un foro de Sao Paulo, de un tratado de Puebla, de un AMLO, pero la gente también eh, no le da importancia a eso, y tiene que tener cuidado. O sea, yo le presto mucha atención cuando, eh, no ya de Venezuela, porque de Venezuela sé un poquito, pero cuando la marcha atrás que acaba de dar Chile, Sí. lo que se viene en Colombia con Petro, que va 70-30 con respecto a los liberales, o parte de los liberales que formaban la coalición de Uribe, que es Ujú. Duque. O Sí. sea, entonces vos vas viendo como muchos, como en Chile, Piñera, Macri aquí en su momento, que tuvo todo el poder, que era de centro, tirando un poquito para la derecha, si vos querés, pero muy débiles. No supieron Son aprovechar, no tuvieron el débiles. olfato, no tuvieron el olfato para entender inclusive el mensaje que le estaba bajando a la sociedad, inclusive algunos comunicadores Porque sociales, no se lo han íbamos caminado por diciendo, el barro, bueno, porque no han caminado por el claro. barro, Y también Pedro. optaron por la soberbia, ¿no? Por no solamente la ineptitud, sino por la soberbia de no escuchar, de encerrarse en un núcleo de 4 o 5 colaboradores que los estaban llevando por mal camino. No, y Es creer que muy el país triste es eso, una ¿eh? empresa. Claro, El bueno, país no ahí es una está. empresa. Bueno, ahí Ahí tenemos, lo tenés, ahí exacto. tenés el Ujú, resultado de ujú, Chile, Piñera, ahí claro. tenés el resultado de Macri. Ujú. O sea, Perdieron una gran oportunidad, ¿no? no, Dejaron pasar una magnífica, oportunidad para restablecer histórica, la institucionalidad histórica. histórica de sus países. Sí, eso es algo que la gente no ha entendido, ¿no? O sea, también qué complejo y doloroso es ver esto. Aquellos que analizamos la complejidad de los países de Latinoamérica, nos llama poderosamente la atención esa actitud que tienen, ¿no? Siendo No, que personas aparte, capacitadas, profesionales, que tienen un estudio, que tienen una supuesta orientación, no haberse dado cuenta de esa cuestión y cometer errores garrafales, ¿no? no, pero además, Pedro, con parece que estuviera enquistado, ¿no? En el gen argentino. Mm, Ya diría que es la nueva idiosincrasia, ¿no? El menos malo es mejor. El menos temita. malo es mejor. Ajá. En vez de ponerme a escarbar y a investigar, Ujú, y además hemos sido un país con una clase media donde eh, o sea, mayoritaria en la República. Entonces, ujú, esa gente ha estudiado, ha claro, leído, ha padecido, ha venido de una Segunda Guerra Mundial, ha emigrado a este tremendo. país porque lo daba todo. Señores, abrí los ojos, lo tenés enfrente. Entonces, o sos mediocre o estás enganchado con el Claro. sistema, Metido en los ¿ok? curros O porque te conviene simplemente estás momentáneamente. directamente preparando todo para irte para el 6 y sos un cobarde. Claro. Bueno, la cobardía de parte de los latinoamericanos quedó demostrada en los últimos tiempos y por eso la pobreza, la Totalmente. miseria que estamos viviendo padeciendo, ¿no? O sea, el patriotismo
el comprometerse parece que es una cuestión de que no se deja de lado, no se tiene en cuenta y no nos damos también una oportunidad de poder justamente valorar esas cuestiones y defenderla como corresponde. Se ha perdido eso, ¿no? La concientización de valorar lo que tenemos y realmente de alguna manera, digamos, a ver, hacer valer nuestros derechos, que es lo que está perdiendo. O sea, la clase media está totalmente destruida, desactivada en un país como la Argentina, que se enorgulleció, o sea, fue un gran orgullo en algún momento, se enorgulleció de eso y que hoy es inexistente. Fíjate vos a lo que se ha llegado, ¿no? Esa degradación galopante que parece que no la quieren ver. No, es que no la quieren ver porque, Un temor, ¿eh? vuelvo y te repito, han pasado varias generaciones, Pedro, Uh-huh. y cambió la idiosincrasia, le cambiaron el chip. El chip. El populismo tiene la habilidad de cambiarte el chip, pero Ajá. poco a poco, desangrándote poco a poco, Claro, ahí hasta está. que la anemia llega a un Uh-huh. minuto que ya te mata. Y Uh-huh. entonces decís, bueno, listo, me entrego. Uh-huh. Y en esa entrega dejaste el patriotismo, dejaste el Todo. albiceleste, dejaste los símbolos. Hoy da lo mismo celebrar el natalicio de, no sé, de San Martín un día y darle vacaciones, porque entonces así no trabajan y entonces cerramos, mirá el Uh-huh. Senado, 3 meses de vacaciones pagándole una Uh-huh. fortuna, y te lo dicen en la cara, lo ves, lo palpás, Eso es eso es lo lo peor, que lo patético, sí. palpás, Uh-huh. que lo palpás. Uh-huh. Entonces, con una mínima de 28.000 pesos, 29.000 pesos los jubilados. Uh-huh. ¿Cuánto te cuesta un remedio oncológico? Decime, porque el PAMI, otra cosa del Estado, son las grandes cajas. Uh-huh. O sea, entonces no esperes nada de las grandes cajas. Uh-huh. Porque mira, lo ves en todos lados, donde te metas, por cada baldosa que pises, Es así. Uh-huh. hay pus, desgraciadamente, y, y yo creo que aquí la mujer está haciendo un Uh-huh. gran trabajo en diferentes organizaciones. Mira, eh, sale a la calle, no tiene miedo, enfrenta, Uh-huh. grita, pero porque tiene sus hijos. ¿Me entendés? Nosotros, o sea, tenemos eso que el hombre no lo Hay puede. que defender eso, ¿no? La familia justamente, la Bueno, descendencia, y este, también y la la educación educación en la también que familia, juega luego un formar a papel. tus hijos, Uh-huh. pero luego más educación. Uh-huh. Es un trabajo diario, o sea, pero no sé qué le pasa al argentino. Yo lo comparto, mira, yo lo puedo comparar tranquilamente con el hoy pueblo venezolano, con el Ajá. cual tengo mucho contacto. 28 años ahí no es poco. eh, y te digo sinceramente, eh, hoy por hoy, a pesar de todas las falencias que tengan, de todas no sé, ¿qué te puedo decir? Médicos comiendo de la basura, si querés, por ponerte un ejemplo. Sí. em, em, Carretillas de atracción a sangre llevando a los enfermos, porque no hay ambulancias, porque no hay gasolina, un país petrolero. Bueno, eh, Es sin embargo, inentendible, las ¿no? mujeres siguen Uh-huh. gritando, las mujeres siguen gritando. Y entonces el hombre, sin embargo, eh, se resguarda en la cerveza, en otro tipo de adicciones, pero la mujer no, porque es por su hijo, ¿te das cuenta? Uh-huh. Entonces es otra característica. Y yo defiendo mucho a la mujer y sea del partido que sea, menos Uh-huh. K, lo aclaro, menos K, lo aclaro, y peronchos fanáticos tampoco, ¿ok? Mejor ninguno, pero bueno, puede haber algún salvado por ahí. Uh-huh. Este, eh, y las invito a que no tengan miedo, a que protesten por el pase sanitario, por para defender sus derechos, lograr sus libertades. A formar eh, parte del protagonismo que y hace que su falta, ¿no? En un motor país sea que su hijo no tenga la complejo. necesidad de Uh-huh. irse. Uh-huh. Y si Ahí aquí está. tiene que explotar todo, que explote una sola vez, Uh-huh. pero que las aguas se acomoden Uh-huh. y vos no te levantes todos los días con... Pensando qué es lo que va a pasar en las próximas Vivimos horas, en una ¿no? incertidumbre. Claro. Uh-huh.
La gente... Eso no da para más. Evidentemente esta incertidumbre galopante, No, es un constante que elástico tenemos, que está a punto de es un cortarse. Ahora, estrés ¿por dónde se corta? tremendo. Yo te podría decir, bueno, mil cosas que intuyo, A ver, pero por ejemplo, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Cómo puede un reaccionar la estallido sociedad? social. Ujú, Entre ujú. ellos, ¿eh? Sí, Entre ellos entre ellos mismos. mismos, claro. Ujú, Fíjate Moyano diciéndole ujú, directamente al presidente, claro, si no haces esto, te quemo la Casa claro. Rosada. Son Ujú, avisos subliminales sí, eso. ujú. ¿Te Pero das mientras cuenta? tanto el presidente va a jugar un partido de fútbol, viste, a la costa atlántica argentina, hace de arquero. ¿Querrá parar, Eh, querrá parar los tremendos pelotazos y los goles que se va a comer? Este presidente fue puesto para lograr algo que ya estaba planificado, Ujú, igualito el portazo del niño de la sí, PlayStation, todo esto está planificado. ujú, La gente yo me río cuando la gente, ¡ah! Mirá lo que hizo. sí, ¡Ah! sí. Digo, pero Como que se perdón, asombra, ¿no? Algo que ya era y todavía tienen, ante previsible. eso sí se asombran, Sí, ante las injusticias contra ellos mismos no se claro. asombran. Eso es lo llamativo. A mí realmente me tiene desencajado eso, no termino de comprenderlo. Lo hablé en alguna vez, inclusive hasta dirigentes como Raúl Castel, a ver, el Pollo Sobrero, sindicalista, lo planteo con ellos que son tipos que bajan al llano, que están en contacto con la problemática social que hay. Sí, sí. Y realmente te garantizo que tengo un desconcierto absoluto en esa materia. No comprendo realmente la actitud que tiene la sociedad, la comunidad argentina. Es un caso realmente de un estudio psicológico muy profundo para ver por qué se ha llegado a esta situación. Psicológico y Y sociológico, pero sociológico, claro, además claro. es el poder que tiene, eh, eh, digamos, los países socialistas siglo XXI, Ujú, que, que conllevan por supuesto, vienen del comunismo, eh, castrochavistas, ujú, decirle socialismo siglo XXI, lo enfoco ahí, ujú, en castrochavismo, ¿sí? No el socialismo europeo, ¿está ujú. claro? Eh, y es la herramienta que tiene de que del poco a poco eh, te van como, ya Comiendo, te te van digo, quitando tus derechos, ¿no? Te van te van sacando, quitando tus claro, derechos y ujú. te van Te van sacando de adormeciendo circulación y te hasta adormecen. dejándote anestesiado Ujú, claro. sin poder actuar. Ujú. Pero Bueno, ujú, cuidado, cuidado, vuelvo y te repito, ujú, esta sociedad no es la sociedad venezolana. ujú. Mucha gente dice que Argentina va a El ser despertar es lento, Argentina. salir del letargo va a costar, pero en algún momento esto la gente realmente, por el cansancio que tiene, por el agotamiento que hay, yo creo que es muy probable que en cualquier momento nos encontremos con una sorpresa, ¿no? Va Este, a haber, bueno, sí, mi visión es que esto va a estallar, o ujú, sea, de alguna manera tiene que estallar. Yo pretendo que estalle. O ujú, sea, pongo todos estos ingredientes del oficialismo y de la oposición, y los meto en una licuadora, la prendo, y ujú, algo de ahí va a tener claro, que salir, ujú. ¿te das El cuenta? tema Y es si no, tratar de resultar lo menos perjudicado posible, ¿no? Ahí está la cuestión, cómo saldremos de esa situación en la cual ya estamos encaminados, ya estamos transitando, como algunos dicen los analistas políticos internacionales, inclusive les llama mucho la atención lo que pasa en la Argentina, cómo estamos transitando un camino y por dónde vamos a poder resolverlo, ¿no? Por dónde vamos a consensuar ante la falta justamente de raciocinio de una dirigencia política que no le ha dado respuestas a la sociedad, que lo único que hace es tratar de salvaguardar los hechos de corrupción que han cometido para liberarse de ello, mientras han, digamos, producido un desgaste socioeconómico gravísimo a la sociedad con un deterioro como jamás se ha visto en la historia, ¿no? bueno, hemos sido la quinta, la sexta potencia mundial del Bueno, ahí mundo lo en tenés. todos los niveles. Vos mismo lo No se decís. Ujú. concibe que en 6 décadas esto sea, estamos a un puntito de ser Haití, o sea, Bueno, ahí está. señores, desen cuenta, o Ujú, sea, pero vuelvo y te repito, no hay esa motivación, por eso hay que empezar a dar cachetazos de muchas formas ujú, mediante las marchas, mediante los pequeños logros. Por ejemplo, en Bahía Blanca ya
se prohibió el pase sanitario, o sea, lo sacamos, ahora en José León Suárez también. Con un intendente que está ¿Cómo? cobrando Fíjate, 1.700.000 pesos por mes. Vos hablás Bahía Blanca, ahí hubo una denuncia, mostraron justamente que tiene ingresos por 1.700.000 pesos el intendente de Bahía Blanca. Si él recibió no, eso, pero bueno, imagínate. pero todo eso es una vergüenza, o sea, todo eso, Bueno, vos te levantás, te dan un cachetazo, y al otro día te volvés a levantar y te dan otro cachetazo, y es así. no tenés poder de reacción, Ujú, porque todos los días y a cada rato es un cachetazo diferente. Entonces, la única manera es la educación por un lado, porque tiene que ir paralelo, ¿no? ujú, O sea, nosotros, por ejemplo, si alguien no se escucha, a alguien le va a llegar este mensaje y va a decir, no, despertemos, ujú. porque mi hijo se va a ir, porque Exacto. mi hijo está terminando una carrera y no tiene futuro. Entonces, eh, y como le llaman, Doña Rosa, Ujú, que es una especialista en hacer, no sé, bizcochito de grasa, y va a tener un pequeño emprendimiento, y a esa va a haber que ayudarla, y ujú. va a haber que darle, no sé, formar una sociedad con la vecina, y así Bueno, ir educando, pero cuidado. ujú. Cuidado porque El están jugando despertar, con claro, fuego. están jugando con fuego y el despertar del soberano puede ser muy duro, ¿no? Muy lamentable porque no hay previsión y no hay prevención en un montón de aspectos de cosas que se tendrían que haber resuelto y fueron jugando sistemáticamente con la credibilidad de la gente, ¿no? O sea, el engaño ha sido de tal nivel, con una envergadura increíble, que es muy peligroso lo que han generado, es muy Pero peligroso. además que, ponele, ok, estos inescrupulosos que no vemos la hora de que se vayan, no sé, les pagamos a todos los, yo los meto en buquebús Sí. directamente, los invito ahí a un cóctel Ujú. tipo VIP, ok, y le pongo 5 bombas. Eso es lo que haría Laura, pero como no lo puedo hacer, ok, porque soy una ciudadana, entre comillas, con valores, ética, hasta que la pierdo, em, pero después tenés la gente que confía en Juntos por el Cambio porque es el menos malo, porque eso es, el menos malo, lo que no quita de que sea, o sea, porque no decís que es el bueno, que es la mejor opción, no, es menos malo. Entonces, y dice que acompaña el acuerdo del Fondo Monetario Internacional y todavía no leyeron la letra Claro, chica, no no la tienen ni leyó idea. nadie. Claro, bueno, párate eso. Entonces la Laura, gente es un tema. pensante, Pedro, cuando vos escuchás ese tipo de cosas, decís, ¿de dónde me agarro? Y yo te diría, ojalá los militares no estuvieran tan degradados como están. Porque Es si duro no, esto, es durísimo no esto que es vos decís, Dualde el pero que le va a tocar la puerta. Va a ser un montón de mujeres que le van a decir, salgan por 3 meses nada más, eso sí, 3 meses, pongamos un poco de orden y barajemos de nuevo. tal vez la Argentina y la sociedad no entendió cómo convivir con un proceso democrático que costó tremendo recuperarlo, y se perdió la gran oportunidad, ¿no?, de emprolijar eso y de crecer y ser una gran nación como estábamos Y ahí dispuestos quedan supuestamente a hacerlo, ¿no? Y sin embargo, Y en ese fíjate cómo proceso estamos. quedan muchos temas pendientes por discutir, que la sociedad Muchísimos. solamente se basa en lo que hicieron los militares, pero no, bueno, Sí, el tema eso de se los lo derechos dejamos. humanos, el tema justamente de Ahí no muchas hay nada más cuestiones izquierdoso que los derechos que ha humanos, sido utilizado, que ha sido utilizado lamentablemente para mal ciertos utilizado. negocios, ¿no? Para ciertos negocios que realmente demuestran la falta de respeto y de ética que ha habido con hechos y acontecimientos muy dolorosos para gran parte de la sociedad argentina. Laura, te agradezco muy gentil por compartir estos minutos. Vamos a charlar en otra oportunidad, pero bueno, por lo menos hoy pudimos desandar este ovillo, esta madeja de lana que realmente es muy dura para la Argentina, y de alguna manera la intención es tratar de concientizar como para que la sociedad despierte y vea que es necesario ser más activos y participativos en una república supuestamente democrática que está adeudando mucho a la sociedad. En un territorio con habitantes, Pedro, Así es, un gran cariño. pretendiendo ser una república con ciudadanos. Veamos si podemos volver a reencaminarnos en un sistema Ojalá. realmente que sea transparente y con oportunidades para todos. Gracias, muy amable. Gracias a vos. Laura Buenas Lavalle, tardes. gracias.
Una mujer que habló con claridad, nos planteaba justamente su punto de vista, su visión. Algunos de esos ítems lo compartíamos, otros no. Pero bueno, fundamentalmente la transparencia justamente en el diálogo que intentamos establecer, en este caso con la presidenta de Mujeres por la Patria, Laura Lavalle, que planteaba su visión, ¿no? Cosas que realmente son muy interesantes para tenerla en cuenta, para ver cómo de alguna manera reacomodamos esta problemática crítica que tiene la Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.